Bienvenido al cuarto video sobre la creación de bases de datos empleando el gestor Microsoft Access. En esta ocasión crearemos consultas en la base de datos Gestión Escolar. Consulta 1. Desarrolla la consulta que encuentre los datos de las asignaturas de acuerdo con su tipo. Para comenzar a trabajar la consulta, regresamos a nuestro modelo relacional. La consulta nos pide encontrar los datos de las asignaturas. Por tanto, la consulta se realizará en la tabla asignatura. Observa que esta tabla tiene relación con la tabla profesor, de modo que para obtener información completa en nuestra consulta, será necesario involucrar también a esta tabla, es decir, trabajaremos con una consulta multitabla entre asignatura y profesor. Con la información anterior, comenzamos a crear nuestra consulta desde la herramienta, Crear, diseño de consulta. En la ventana Agregar tablas. Añadimos las tablas asignatura y profesor. De acuerdo con nuestro enunciado de consulta, se nos pide recuperar todos los datos de las asignaturas. Añadimos todos los campos de la tabla asignatura a la cuadrícula de consulta. Observa cómo en el campo de clave foránea, seleccionamos el dato representativo desde su tabla padre. Veamos el resultado de nuestra consulta en la vista hoja de datos. Por el momento, esta consulta nos arroja todos los datos de los registros almacenados en la tabla asignatura. Regresamos a la vista diseño para añadir el criterio de consulta. El enunciado solicita encontrar los datos de las asignaturas de acuerdo con su tipo, esto último indica que el campo tipo es el campo de criterio de consulta. En la cuadrícula de la consulta, en la columna del campo tipo, ingresamos el criterio de la consulta. Consultaremos los datos de las asignaturas de tipo básica. Realizamos la prueba de funcionamiento de la consulta en la vista hoja de datos. Observa que nuestra consulta funciona correctamente, pues únicamente nos ofrece los datos de las asignaturas del tipo que especificamos. Realizamos otra prueba con el tipo profesional. Nuevamente verificamos el funcionamiento correcto de nuestra consulta. Verificamos una vez más el funcionamiento de la consulta con el tipo propedéutica. Observa que los encabezados de nuestra consulta presentan información poco clara para el usuario. Optimizaremos la presentación de la consulta añadiendo alias a los nombres de campo. Un alias enmascara los nombres de los encabezados de la consulta. El formato de alias es alias, campo.
Mediante Alias, logramos una presentación de datos más intuitiva para el cliente. Regresamos a la vista diseño para continuar trabajando el criterio de la consulta. Nuestra configuración actual necesita que se ingrese el criterio a consultar desde la vista diseño. Cambiaremos esta configuración añadiendo en el criterio un parámetro de consulta. Con esto lograremos un funcionamiento más dinámico del proyecto. El formato básico de un parámetro consiste en colocar entre corchetes cuadrados la indicación para que el usuario ingrese el valor que desea utilizar como criterio de la consulta. Ahora probaremos la consulta con el parámetro que hemos configurado. Al ejecutarse la consulta, aparece un cuadro de diálogo donde debemos especificar el criterio. Consultaremos asignaturas básicas. Realizamos una segunda prueba del parámetro. Una vez verificado el funcionamiento correcto de la consulta, guardamos como asignaturas por tipo. ¡Felicidades! Terminaste de crear la primera consulta en la base de datos Gestión Escolar.